Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 19 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11 con el título Ahora pues, ninguna condenación hay. Qué contraste, hermanos. Ayer vimos la palabra en Romanos capítulo 7 y el versículo penúltimo decía así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego llegamos al versículo 1 del pasaje de hoy, en Romanos capítulo 8, que empieza así: pues ahora no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Y esta parte de los versículos 1 al 4 es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Yo sé que ya les dije eso de la palabra en Romanos 5, versículo 8, pero igual en Romanos 8 se ve el Evangelio de una forma tan clara. Amo esta parte del pasaje de hoy, así que me gustaría compartir con ustedes una reflexión breve sobre la palabra en Romanos 8, versículos 1 al 11. Dice la palabra empezando en el versículo 1 y dice: viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Rey y Salvador, entonces ya no hay ninguna condenación. Y aquí se explica de una forma un poco más detallada una condición. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo creo que el apóstol Pablo aclara esto aquí porque, como hemos visto en los últimos pasajes, la salvación es por gracia, pero la gracia no es licencia para seguir pecando. Y el apóstol Pablo dice así: si tú realmente le perteneces a Cristo Jesús, no te vas a abusar de la gracia y seguir pecando, sino que vas a dar fruto. Vas a andar conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. Va a haber un cambio en la vida de la persona, pero lo importante, hermanos, es que uno tiene que estar en Cristo Jesús. Sigue la palabra en el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el Evangelio. Lo que nosotros no podíamos hacer, salvarnos a nosotros mismos a través de la obediencia perfecta a la ley. Lo que nosotros no podíamos hacer, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Él envió a su Hijo Cristo Jesús aquí a este mundo y condenó nuestro pecado en la carne de Cristo Jesús. Como dice aquí, para que la justicia de la ley requiere que obedezcamos perfectamente. Para que se haga justicia tiene que haber una obediencia perfecta y tiene que haber también un castigo por el pecado. Pero es a través de la persona, de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, que Dios sigue siendo justificador de los pecadores y sigue siendo justo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si le pertenecemos a Cristo Jesús y andamos conforme al Espíritu Santo, ya no hay ninguna condenación para nosotros. Vamos a decir que estamos protegidos bajo nuestra cabeza, nuestro representante legal, nuestro abogado, Cristo Jesús, el que ya pagó el precio de nuestros pecados con su propia vida, con su muerte. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todos los cristianos que hemos confiado plenamente en Cristo Jesús, estamos cubiertos, revestidos de la justicia de Cristo, nos hemos refugiado en Él. Nosotros andamos según el Espíritu y no conforme a la carne. Los que se ocupan de las cosas de la carne
eso lo lleva a la muerte. Pero el que es guiado por el Espíritu Santo alcanza la vida y la paz. Y dice aquí que los que viven bajo la carne, bajo la ley, no pueden agradarle a Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es el problema de la carne. La carne no es capaz de obedecer la ley perfectamente. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros ya no vivimos así, dice el apóstol Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o hasta se refiere a él como el Espíritu de Cristo, es un Espíritu que vivifica, que da vida. Ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también vivificará nuestros cuerpos mortales. Entonces la pregunta, hermanos, que tenemos que hacernos es, ¿estamos en Cristo Jesús? Y si estamos en Cristo Jesús, ¿realmente lo estamos mostrando? ¿Estamos dando evidencia clara de que estamos en Cristo, viviendo vidas guiadas por el Espíritu Santo? La gente puede ver a través de nuestro testimonio vivo que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que nos sigue puliendo y santificando, y que estamos siendo moldeados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo Jesús, día tras día. Vuelvo, hermanos, al pasaje de ayer, el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta, hermanos, la tenemos aquí en el versículo 1. Cristo Jesús. Ahora pues, no hay condenación para todo aquel que está en Cristo, y la evidencia de que uno está en Cristo es una vida guiada por el Espíritu Santo. La pregunta que les hago, ¿están en Cristo y están dando fruto de esa vida transformada? Al mostrar que el Espíritu Santo mora en ustedes y siguen siendo moldeados a la imagen de Cristo, siguen siendo conformados a la santidad, la humildad, el amor de Cristo Jesús. Las buenas nuevas, hermanos, repito, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo Jesús. Lo que nosotros no podíamos hacer debilitados por la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo Cristo Jesús aquí a esta tierra. ¿Has confiado en Cristo? ¿Te has refugiado en Él? Y vives guiado por el Espíritu Santo. Oremos de manera para empezar el día de hoy. Luego el día de mañana, sábado, nuestro amado hermano Iván estará compartiendo su reflexión en la palabra en Romanos 8, versículos 12 al 17. Dios los bendiga, amados hermanos. Empecemos este día en oración, meditando en este glorioso evangelio, nuestra identidad en Cristo Jesús. Dios los bendiga, queridos hermanos.